Después de los 60, perder músculo no es solo cosa de la edad. Tiene un nombre que es sarcopenia, y esta es la causa principal de piernas débiles, de caídas y también de pérdida de independencia. Por eso hoy te voy a explicar 7 semillas que pueden ayudarte a frenar este proceso. Pero cuidado que no son milagrosas, solo funcionan si las combinas con la suficiente proteína y con ejercicio. Por eso al final te voy a decir cómo combinarlo todo. Imagínate tus músculos como si fueran una cuenta bancaria. Cada día retiras energía, pero la pregunta es, ¿qué ingresos haces a estos músculos, a estas cuentas bancarias? Pues vamos a hacer parte de estos ingresos en forma de semillas. ¿Y cuál es la primera semilla? Las pipas de calabaza. Un puñado de 30 gramos de pipas de calabaza aporta entre 7 y 8 gramos de proteína y además aporta magnesio y zinc, nutrientes que son clave para tus músculos y para tus huesos. Pero cuidado, también aporta 160 kilocalorías y eso quiere decir que no te pases. También es importante tener en cuenta evitar las pipas saladas de bolsa, porque le meten sal extra que puede disparar tu presión arterial. Mejor las compras crudas o también las puedes tostar 5 minutos en tu sartén. ¿Y se pueden usar dónde? Pues en ensaladas, en yogur natural o en sopas. También recuerda que el zinc ayuda solo si hay déficit, que no hace milagros, que a veces hay exageraciones con esto. La segunda semilla es la de girasol. Las pipas de girasol son hermanas menores de las anteriores, de las de calabaza, pero son igual de útiles. Un puñado de pipas de girasol aportan 6 a 7 gramos de proteínas y mucha vitamina E, que es un antioxidante importante para tus células y tus arterias. Pero también cuidado con las versiones comerciales porque le meten sal, aceites y llevan 150 calorías extra que no necesitas. Mejor consumirlas crudas o tostadas en casa a fuego suave. 2 cucharadas sobre crema de verduras, avena o ensaladas son interesantes y es un buen aporte energético. Después tenemos la semilla número 3, que son las semillas de chía, que estas se han vuelto famosas, pero también tienen un peligro si las tomas mal. 2 cucharadas, más o menos 25 gramos, darían 4 a 5 gramos de proteína, fibra también, omega 3 vegetal, el ALA, pero cuidado que este ALA es un omega 3 que es distinto al del pescado y tu cuerpo lo convierte en menos de un 10% al EPA y DHA, que son los que lleva el pescado. ¿Y cuál es el error peligroso? Pues tomar la chía seca, porque se puede hinchar en tu estómago, en el esófago, en el intestino, como si fuera una esponja y podría haber una obstrucción intestinal debido a esto. El protocolo seguro es remojar la semilla de chía 30 a 90 minutos antes para que forme un gel pegajoso o molerla y después añadirla al yogur. 250 mililitros de agua extra pues sería interesante. Se puede consumir una cucharadita al día al principio, sobre todo si tienes intestino irritable, que tendrías que ir más despacio por si acaso. Su hermana mayor, que son las semillas de lino, también tienen un riesgo, pero un truco diferente. Es la semilla número 4, las semillas de lino, la linaza. Es como tener también una cápsula de omega 3 natural. 2 cucharadas, que serían unos 20 gramos, contienen unos 4 gramos de proteína y omega 3 vegetal. Pero hay un detalle crítico, y es que el lino entero pasa por tu intestino intacto. Es como si te tragaras perlas. Vale, muy bonito, pero no te sirve para nada, es inútil. Entonces, para aprovecharlas, las semillas de lino, siempre molidas, pues comprar un molinillo de café y después guárdalas en la nevera porque se podrían enranciar. 250 mililitros de agua extra por cucharada es interesante y se puede poner una cucharada en yogur, en el porridge o en la masa de pan. Y si el lino es todo fibra y grasa de la buena, la siguiente es la reina mineral para tus huesos. Hablamos de la semilla número 5, que es la de sésamo. La semilla de sésamo es como el calcio, como si fuera calcio con patas. 2 cucharadas de 20 gramos tienen 5 gramos de proteína y mucho calcio, y es perfecto si además de sarcopenia tienes un riesgo de osteoporosis. Pero el calcio del sésamo se absorbe menos que el de los lácteos. Y también hay que ir con cuidado porque es un alergeno frecuente, es decir, que hay personas que hacen reacciones alérgicas. La forma más práctica es el tahini, que es pasta de sésamo,
Con unas gotas de limón el calcio pues, se absorbe mucho mejor. Y si el sésamo es bueno para los huesos, la siguiente destaca por un aminoácido que brilla por su ausencia en otros cereales. ¿Y de qué semilla estamos hablando? Pues estamos hablando del amaranto. El amaranto es un especial por un detalle técnico importante. Vamos a aclarar las cifras. 100 gramos cocidos aportan 4 gramos de proteína, no los 14 gramos que se leen a veces por internet, que son los del grano crudo. Entonces, ¿cuál es su ventaja real? Pues la ventaja real es la lisina, que es un aminoácido fundamental para formar el colágeno y para el músculo, y que escasea en otros cereales. Se puede cocinar como si fuera arroz en 20 minutos y es perfecto para guisos, para sopas o para ensaladas templadas. Es un buen complemento, pero no ha de ser tampoco tu fuente principal de proteína. Y después he dejado para el final un bonus, que sería como un comodín que probablemente muchos ya a estas alturas tienen en casa. Estoy hablando de la quinoa. La quinoa es como el comodín perfecto. 100 gramos cocidos aportan 4,4 gramos de proteínas con aminoácidos bastante completos. Tiene un índice glucémico bajo, que es ideal si tienes diabetes. Y lo que hay que hacer es lavarla bien antes de cocinar para quitar las saponinas que tiene, que son amargas, y en 15 minutos de cocción está lista. Como el amaranto es un buen complemento, pero no la fuente principal de proteínas. Y ahora que conoces estas opciones, ¿sabes realmente qué es la sarcopenia y por qué no tienes que resignarte a ella? ¿Te suena familiar esta escena? Vas a levantarte del sofá y necesitas apoyarte con las manos. Subes unas escaleras y llegas arriba sin aliento. Cargas la compra y sientes que los brazos no dan para más. Esto no es solo cosa de la edad, esto tiene un nombre y el nombre es sarcopenia. Y cuidado, porque esto afecta al 10% de personas entre 60 y 70 años, pero al 50% después de los 80. ¿Y qué es exactamente esto de la sarcopenia? Pues imagínate tu músculo como el motor de un coche. Si no le echas combustible de calidad, proteína, y no lo pones en marcha, ejercicio, ese motor se irá oxidando poco a poco. La sarcopenia es la pérdida progresiva de 3 cosas a la vez. ¿Qué cosas? En primer lugar, la masa muscular, el tamaño del motor. En segundo lugar, la fuerza muscular, la potencia que desarrolla ese motor. Y en tercer lugar, la función física, es decir, lo bien que se mueve el vehículo o tu cuerpo. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. ¿Cómo es posible mejorar de forma importante? Porque la sarcopenia no es una condena, se puede frenar, ralentizar y en algunos casos se puede revertir, incluso en bastantes casos. Los dos pilares básicos están claros como el agua. Primero, una nutrición inteligente, proteína de calidad bien repartida durante el día. Y en segundo lugar, el ejercicio de fuerza. Por supuesto que esté adaptado a tu edad, pero constante. ¿Y cómo influyen las semillas que acabamos de ver? Pues son como los extras de un buen seguro. Te dan el plus de proteína, de minerales y de grasas buenas que necesitas, pero no sustituyen a las fuentes principales de proteínas, como podrían ser, por ejemplo, huevos, lácteos, legumbres o el pescado. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿cuánta proteína necesito realmente? Y es una pregunta muy importante. ¿Hoy has desayunado solo café con galletas? ¿O tu comida ha sido un plato de pasta con tomate? ¿O la cena una ensaladita ligera y ya está? Bueno, tranquilo porque esto pasa con frecuencia. Pero déjame explicarte por qué después de los 60 tu músculo es como un empleado exigente. Si les pagas poco, poca proteína, o se lo das todo junto al final del mes, una megacena, pues este empleado se vuelve perezoso y no trabaja bien. ¿Cuál es la regla de oro? Después de los 60 necesitas de 1 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso al día.
Es decir, que si pesas 70 kilos necesitarás unos 80 gramos diarios. Pero aquí viene el detalle que es muy importante. No basta con sumar al final del día como si fuera una calculadora. Aquí lo importante es cómo lo repartes, como el ejemplo que he comentado antes. Tu músculo tiene memoria de pez, solo recuerda lo que le das en cada comida. Entonces, cada comida principal debería tener unos 25 a 30 gramos de proteína para alcanzar esos 2,5 a 3 gramos de leucina que despierten a tu músculo. ¿Y qué significa esto en tu plato? Por ejemplo, un desayuno potente pueden ser 2 huevos más un vaso de leche, que son unos 21 gramos de proteína. O una alternativa son un yogur griego, 200 gramos, más un puñado de pipas de calabaza, 30 gramos, que en total serían 27 gramos de proteína. O un ejemplo de comida equilibrada podrían ser 200 gramos de lentejas cocidas, más 2 cucharadas de tahini, 20 gramos, que en total serían 23 gramos de proteína. O puede ser un filete de merluza de 120 gramos más un puñado de pipas de calabaza, me refiero a 30 gramos, que serían 30 gramos de proteínas en total. Y una cena reparadora, pues una tortilla de 2 huevos más 100 gramos de queso fresco, más un puñado de semillas de girasol, 30 gramos, que en total serían 25 gramos de proteínas, o una crema de verduras, 250 gramos, más un yogur griego mezclado, que en total serían 25 gramos aproximadamente. Es como si tu músculo fuera una fábrica que necesita turnos de trabajo, mañana, tarde y noche. Si solo trabajas un turno, la productividad se va a desplomar. Pero hay una advertencia que es importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues si tienes problemas del riñón, sobre todo son problemas importantes, o si tienes una diabetes avanzada, o también si tomas algunos tipos de medicamentos, estas cifras pueden necesitar ajustes. O sea que siempre consulta con tu médico antes de hacer cambios importantes en tu dieta. Y por cierto, ¿y las semillas de las que hemos estado hablando? ¿Qué pintan aquí? Pues son como un extra de sueldo. Te ayudan a sumar estos gramos de proteína y de minerales, pero mejor pensar en ellas como un complemento inteligente, no como la base. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿de qué sirve toda esta proteína si tus músculos están en el sofá viendo la televisión? Porque, claro, sin ejercicio y fuerza es como echar gasolina premium a un coche que está aparcado. ¿Te da miedo hacer ejercicio porque piensas que te vas a lesionar o crees que ya es demasiado tarde para empezar? Seguro que no eres el único que piensa eso mismo o algo parecido. Lo curioso es que se ven muchas personas que tienen más miedo a caerse haciendo ejercicio que a caerse por no hacer ejercicio de lo débiles que están. En realidad tu músculo es como una cuenta de ahorros. Es el ejemplo que he puesto varias veces. Si no haces ingresos regulares, se va vaciando cada mes. Y cuando llega una emergencia que en este caso puede ser una caída, una escalera, levantar algo del suelo, tu cuenta está en números rojos y no puedes. Entonces, aquí viene la buena noticia, que no necesitas gimnasio, ni pesas, ni un equipamiento caro. No hace falta. Con una silla y una pared puedes empezar desde ahora mismo. ¿Y qué es lo más sorprendente de todo esto? Pues que los estudios nos muestran que a los 70 años, por ejemplo, también se puede ganar fuerza rápido. El músculo tiene memoria, pero también tiene hambre por trabajar. Empezaremos ahora por el test más importante, que además es el ejercicio número 1, el test de la silla. Prueba a sentarte y a levantarte de la silla 10 veces seguidas sin usar las manos. Si lo consigues, perfecto. Eso quiere decir que tienes una buena base. Si no puedes, tranquilo, porque empezamos por ahí. ¿Te has preguntado por qué este ejercicio es tan importante? Pues porque simula todas las actividades que hacemos durante el día. Por ejemplo, levantarse de la cama, levantarse del váter o levantarse del sofá. Por eso es un ejercicio básico. El ejercicio número 2, flexiones contra la pared. Te pones de pie, apoyas las manos en la pared con los brazos extendidos y vas flexionando los codos acercándote a la pared progresivamente y haces 15 repeticiones. Esto sería como hacer las flexiones que se hacen en el suelo,
pero sin tener el riesgo de caída. Y así fortaleces los brazos, el pecho y los hombros. El ejercicio número 3, elevar los talones. Apóyate en el respaldo de una silla y sube y baja los talones 20 veces. Los gemelos son como un segundo corazón. Bombean la sangre de vuelta al corazón desde la parte inferior de las piernas. En mantenerlos fuertes mejora tu circulación, es importante. Ejercicio número 4, subir y bajar un escalón. Si tienes un escalón en tu casa, pues muy fácil, úsalo. Y si no, pues puedes usar un libro grueso, una guía de teléfonos de estas antiguas. 8 o 10 veces por pierna, despacio, de forma controlada, y ya está. Consiste en esto, son estos los 4 ejercicios. Ah, bien, hay un secreto para ponerlos en práctica, un protocolo semanal. Lo haces 2 o 3 veces por semana, nunca 2 días seguidos, y de cada ejercicio haces 2 o 3 series por ejercicio. Y descansa 30-60 segundos entre las series. ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Pues has de notar que te cuesta un poco, pero sin dolor. Es como si tus músculos te dijeran, oye, esto se está poniendo interesante. Pues eso. Entonces, hay unas advertencias críticas con esto del ejercicio. Si tienes problemas cardíacos, lo prudente es no hacer ejercicio sin consultar antes a tu médico o al cardiólogo. La regla básica es que debes poder mantener una conversación mientras haces el ejercicio. Y si tienes osteoporosis severa, ¿qué pasa? Pues aquí evita las flexiones hacia adelante o los giros bruscos. Habrá que ir con cuidado también. ¿Y qué pasa si te mareas o tienes dolor en el pecho o falta de aire extrema? Pues entonces, aunque sea un ejercicio muy fácil, pues para inmediatamente. ¿Y qué pasa si no puedes hacer ningún ejercicio? ¿O no puedes hacer algún ejercicio en particular? Pues no pasa nada. La idea es empezar por donde puedas, aunque sea muy fácil. Incluso puedes apretar y relajar los puños 20 veces, porque esto ya sería un ejercicio de fuerza. Y esto se ve muchas veces. Personas que empiezan a hacer el ejercicio de la silla, por ejemplo, y no pueden ni 3 veces levantarse de la silla. Y al cabo de unos meses practicando pueden hacerlo 20 veces seguidas. Y esto les anima mucho, como es natural. Pero bueno, todo esto de las semillas y el ejercicio hay que adaptarlo a tu situación particular, porque cada persona es un mundo y lo que es bueno para ti, para otro puede ser peligroso o para otro no hacerle nada. Por eso hay que personalizar, individualizar. ¿Alguna vez has pensado, total, si esto es natural no puede hacerme daño? Pues es normal, muchas personas piensan lo mismo. Pero déjame que sea claro contigo. Natural no siempre significa seguro para todos. Es como si el agua fuera buena para todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero no es tan buena si te estás ahogando. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que cada persona es como si fuera un coche diferente. Lo que es una gasolina premium para uno, pues puede ser el combustible equivocado para otro. Es como si le echas gasolina a un coche de gasoil o al revés. Vas a tener un problema. Entonces, vamos a comentar patologías específicas. Algunas preguntas concretas. ¿Tienes la tensión alta o problemas de riñón? Pues en este caso, las semillas saladas comerciales son como bombas de sodio. Te pueden disparar la presión arterial en unas horas. Y si tus riñones están delicados o bastante afectados, el exceso de potasio y de fósforo podría ser peligroso. Entonces, ¿cuál es la regla de oro aquí? Pues solo utiliza o consume semillas crudas y que no lleven sal añadida. ¿Estás tomando anticoagulantes como por ejemplo el Sintrón, el acenocumarol, antiagregantes como la aspirina o similares? Pues no pasa nada por comer semillas que tengan vitamina K, como el lino o el sésamo, pero lo importante aquí es la constancia. Es como si fueras un reloj suiza. Necesitas regularidad. No cambies de golpe la cantidad que consumes y lo prudente es siempre avisar a tu médico si modificas mucho tu dieta. Esto siempre es lo prudente. ¿Estás tomando levotiroxina para el tiroides o digoxina para tu corazón? Pues la fibra de las semillas puede secuestrar estos medicamentos. Es como si fuera una esponja que los absorbe antes incluso de que lleguen a tu sangre. Entonces, ¿cuál sería el protocolo seguro si tomas estos medicamentos? Pues tomar las semillas 2 o 3 horas separadas de tu medicación.
¿Tienes síndrome de intestino irritable o tienes divertículos o has tenido obstrucciones intestinales? ¿Tienes antecedentes de obstrucciones en el intestino? Pues aquí habrá que ir con mucho cuidado. Las semillas con mucha fibra pueden ser como un papel de lija en un intestino que ya de por sí está irritado. Entonces aquí el protocolo que se aplica es ultra gradual. Empieza con media cucharadita al día, siempre molidas o muy bien remojadas, y observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo te sientes. ¿Tienes problemas para tragar o problemas dentales? Pues nunca consumas semillas enteras. Usa siempre las que son versiones molidas o cremas como el tahini. Y la chía, las semillas chía, nunca consumirlas secas, siempre en gel pegajoso. ¿Te preocupa engordar? Pues aquí viene un dato que muchas veces no se menciona, y es que las semillas son nutritivas, sí que lo son, pero también son muy calóricas. Entonces, una ración de 30 gramos puede aportar 150, 180 calorías según el tipo. Y es como añadir una rebanada de pan a cada comida. Entonces, si tienes sobrepeso, mejor que controles las cantidades. ¿Tienes antecedentes de alergia? Hay que tener en cuenta que las semillas de sésamo, el sésamo es un alergeno importante y la chía puede dar reactividad cruzada si eres alérgico a la menta o a la salvia. O sea que cuidado. ¿Y cuál es la hidratación exacta? Pues el protocolo específico que se suele utilizar es de 250 mililitros de agua extra por cada cucharada de chía o de lino. Esto no es negociable si quieres evitar problemas intestinales. ¿Te ha sonado familiar alguna de estas situaciones? Pero bueno, recuerda que estas recomendaciones que doy son generales, son informativas, es educativo, tu médico y tu dietista conoce tu caso específico y hay que consultarle. Pero ahora ya sabes cómo usar con seguridad todas estas semillas y ya sabes lo que tienes que hacer, pero seguro que tienes dudas prácticas. Preguntas que se repiten o en las consultas o en los comentarios. ¿No te pasa que cuando empiezas a investigar sobre alimentación te salen mil dudas? Pues esto es completamente normal, porque a veces hay mucha confusión. Por eso ahora voy a responder a unas preguntas que están muy repetidas en los comentarios. Primero, ¿sirven las pipas saladas si las enjuago antes? Pues rotundamente no. Es como intentar quitarle la sal a un jamón serrano con agua. La sal ya está dentro de la semilla y lo mejor que puedes hacer es comprarlas crudas y después ya tú controlarás la sal que quieras añadirle, pero no las compres ya saladas. ¿Las semillas se han de consumir enteras o molidas? Me hago un lío. Pues imagínate que son como los medicamentos. Por ejemplo, la chía siempre ha de ser remojada o molida, si no podría ser peligrosa. El lino siempre molido, porque entero el problema es que pasa de largo como si fuera un tren y, y no sirve para nada. Y las demás semillas pues las puedes tomar enteras sin problemas, aunque siempre masticar bien, por supuesto. ¿El amaranto y la quinoa tienen gluten? Mi médico me prohibió el gluten. Pues no tienen gluten natural, no lo tienen, pero aquí viene el problema que puede presentarse, un detalle, que pueden tener contaminación cruzada, a veces por el proceso de fabricación, porque sí que lo hacen con otros productos que sí que tienen gluten. Es como meter una persona limpia en una habitación sucia, se puede ensuciar. Si eres celíaco, mejor buscar el certificado sin gluten en el paquete de estos productos. ¿Es verdad que el zinc sube la testosterona? Solo si tienes carencia, si tienes déficit. Es como echar agua a un vaso. Si ya está lleno, se va a derramar. Y cuidado, que más de 40 miligramos al día de zinc podría darte náuseas y además bajar el cobre. En definitiva, que tu cuerpo es como una balanza química que es muy delicada y hay que andar con cuidado. ¿El omega 3 de las semillas de chía o semillas de lino son iguales a las del pescado? Lo he comentado antes y hay que ser honesto. Son omega 3 vegetales, lo que llaman ALA, y tu cuerpo los convierte muy poco a los otros. Es como si tienes dólares cuando lo que necesitas en ese momento son euros. Bueno, los puedes cambiar, pero vas a perder en el proceso. Por eso, el pescado azul sigue siendo insustituible si puedes tomarlo habitualmente. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? Que si te costaba levantarte de una silla. Pues dentro de una semana esto puede empezar a cambiar. Tu plan de acción es simple.
3 días por semana, que pueden ser, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, pues hace test de la silla, las flexiones en la pared y elevar los talones. Estas 3 cosas, solo 5 o 7 minutos. Después, en cada comida, pues añade un puñado de semillas de lo que ya comes. En el desayuno podrías añadir pipas de calabaza al yogur, la comida, el tahini a las legumbres, por ejemplo, y en la cena, pues semillas de girasol en la ensalada. Pero en realidad empieza hoy con solo una cosa. No nos liemos porque si no, al final no hacemos nada. Nos podemos centrar solo en una semilla y en un ejercicio, y a partir de ahí ir construyendo. La sarcopenia en realidad no es inevitable, tu cuerpo te avisa, pues escúchalo y como siempre, esto es información general. Consulta a tu médico si tienes alguna enfermedad de salud específica. Y si quieres más estrategias contra la sarcopenia, te dejo aquí mi lista de reproducción completa con los vídeos en los que explico lo que necesitas saber para mantener tus músculos fuertes después de los 60. Pero a veces también antes puedes empezar a aplicarlo. Y cuéntame en los comentarios con qué vas a empezar hoy. Cada pequeño cambio que hagas es una inversión en tu futuro. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.